Ya. Aquí algunos avisos importantes. Ha habido problemas con el aula virtual y no se ha podido cargar las últimas clases. Se espera realizar esto el día de hoy. Por otra parte, ¿alguna pregunta de la clase anterior? ¿Alguna inquietud? La anterior clase se había terminado este ejercicio relacionado al método de la carga recíproca. Habíamos analizado cada uno de estos parámetros. ¿Alguna pregunta? Señorita Flores. Ingeniero, buenos días. Quería saber si por favor nos puede facilitar los diagramas. Ah, sí, eso también eso me falta. Ya envió esto también. Ya, muchas gracias, señor. Ya. Sí, ya. Perfecto, tenemos esto. Y tenemos una nueva clase, tenemos la clase número 23. En esta clase se va a analizar un método alternativo para análisis de flexión biaxial. Y este segundo método de análisis se conoce como el método del contorno. O método beta. Ya. Aquí se tiene el siguiente concepto. El método del contorno. El método beta. Está basado en la representación de la superficie de falla de una columna de hormigón armado por medio de una familia de curvas que corresponden a un valor constante de P sub n. Esto está relacionado con una expresión y se tiene que la forma general de la ecuación de esta familia de curvas está definida por la siguiente ecuación. Ya. Entonces tiene lo siguiente. Esta ecuación es de la siguiente forma. Se tiene mnx es a mnx sub 0. Todo esto elevado a la alfa. Más mny sobre mny sub 0 elevado al alfa. Y esto es igual a 1. Ya. Tiene los siguientes términos.
MNX, se vuelve indicado en la ecuación, corresponde al momento actuante alrededor del eje X en condiciones nominales. Se tiene MNY, se define de manera similar, es el momento actuante alrededor del eje Y en condiciones nominales igualmente. MNX sub 0, esto es igual al momento nominal resistente alrededor del eje X cuando no se considera la resistencia alrededor de Y. MNY sub 0, que se define de manera similar, es el momento nominal resistente alrededor del eje Y cuando no se considera la resistencia alrededor de X. Ya. El exponente alfa está basado en la siguiente expresión. Alfa es igual al logaritmo de 0.5, logaritmo en base 10 de 0.5, para el logaritmo de beta. Lo siguiente, ¿qué es beta? Beta es un factor que depende de la cantidad de refuerzo ρg la resistencia del hormigón F'C, la resistencia a fluencia del acero Fy, la relación de aspecto B sobre H y la distribución del refuerzo gamma. Ya. Y se dice lo siguiente también. De forma general, los valores de alfa varían entre 1.15 y 1.55. Y a partir de eso se puede decir
para ilustrar este concepto, se puede representar esta familia de curvas. Se tiene la siguiente representación. Para esto se puede indicar un gráfico en Excel. Se tiene la ecuación original. Y se puede relacionar, en lugar de tratar esto con MNX y MNX sub 0, se puede tratar esto como una sola variable. Esta relación y esta relación. Se tiene entonces que esto es igual a 1 menos esto. Y todo esto elevado a la 1 sobre alfa. Aquí utilizando reglas para resolver ecuaciones. Entonces tenemos esta ecuación y podemos pasar a representar esto en Excel. Ya. Partimos esa pantalla. Y tenemos esto. Y vamos a tener una columna con el valor aquí vamos a despejar en función de MNY. Mejor hacemos este cambio, despejando en función de MNY. Y todo está en función de MNX sobre MNX sub 0. Ya. Entonces aquí tenemos eso precisamente. Tenemos el valor de MNX sobre MNX sub 0. El valor independiente. Y el valor dependiente. MNY sobre MNY sub 0. Ya. Entonces aquí podemos dar valores independientes, 0, 0.1, 0.2, hasta 1. Y aquí tenemos la expresión. Esta expresión, esto es igual a, como habíamos indicado, 1 menos este valor elevado a la alfa. Este valor que se encuentra en este encabezado va a ser este primer valor de alfa. Aquí vamos a tener el primer valor que es 1. Y se va a tener lo siguiente. Aquí tendríamos 1 menos este valor de MNX elevado a este valor que es una constante. Todo esto elevado a la 1 sobre este valor que es constante. Y vamos a tener estos valores correspondientes. Ya. Podemos copiar esto. Aquí podemos esto para un poco más tarde. Y vamos a tener varios valores de alfa. 6 valores. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya. Aquí tenemos valores de alfa de 1, 1.4, 1.6, 2, 3 y 4. Aquí modificamos la ecuación. Ya. Aquí modificamos la ecuación a este valor. Ya. Aquí de igual forma, este valor. Y este valor. Finalmente esto. Y esto. Y aquí podemos arrastrar los valores. Y vamos a graficar cada una de estas familias de curvas.
Todos los valores van a ser indicados con 3 decimales de precisión. Ya. Podemos colocar todo con formato de tabla, uniformizar. Ya. Colocamos este encabezado resaltado. Y todo esto de aquí vamos a mencionar, todo esto es alfa. Ya. Podemos pasar a hacer un gráfico. Vamos a tener estos dos valores. Vamos a insertar un gráfico. Podemos guardar primero. Ya. Tenemos entonces esto. Podemos coger este gráfico, una curva suavizada, y tenemos este primer gráfico. Aquí podemos dar formato de la tabla. Tenemos el eje horizontal, el eje vertical. Y también se puede indicar la leyenda que se va a colocar en esta parte. Ya. Y aquí podemos tener este valor mnx sobre mnx sub 0. ¿Ya? Igual forma acá, mny sobre mny sub 0. Se trabaja en función de esta relación. Y se tiene aquí el valor de mnx sobre mnx sub 0 versus esto. Ya. Tiene esto. Y aquí podemos seleccionar más datos para incluir todas las curvas. Aquí el gráfico, esto es para 1. Y podemos añadir series de datos. Aquí tenemos este valor en X, este valor en Y y este valor para el título. Vemos que la curva va cambiando. El primer caso para 1, recordando conceptos de geometría analítica, corresponde a la forma canónica de la recta, como teníamos. Y vamos viendo una variación conforme el exponente aumenta. Podemos añadir otra serie de datos. Tenemos el título, valores en X, valores en Y. Son estos. Vemos que ya tenemos eso. Añadimos otra serie de datos para 2. Tenemos valores en X, valores en Y. Y eso que tenemos aquí correspondería al caso de una elipse, como podemos ver. El caso amarillo, una elipse. Ya. Podemos añadir series de datos para los últimos valores. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Aquí vemos que la curva se va alejando de la recta. Y tenemos este último caso. Tenemos esto, esto y esto. Sería entonces la representación de familia de curvas con el método del contorno para algunos valores de alfa. Podemos guardar esto y se puede llevar esto a OneNote. Podríamos alargar esto más bien de esta manera. Y podemos copiar. ¿Alguna pregunta en esta parte?
Esta sería la representación de esta superficie. Como podemos ver, esto se asemeja más bien a la ecuación de una elipse, especialmente si alfa es igual a 2, como se tiene aquí. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Y continuamos con lo siguiente. Aquí un segundo, por favor. Perfecto, mil disculpas. Una vez que se tiene esto, podemos mencionar lo siguiente. Para cierto nivel de carga PU, se debe verificar que los momentos actuantes MUX y MUY permanezcan dentro de la superficie de falla. Y para saber cómo utilizar el método del contorno, se propone el siguiente ejemplo de aplicación. Se dice lo siguiente. Una columna de 30 centímetros por 50 centímetros, un refuerzo de 8 varillas psi de 28 milímetros, se somete a las siguientes cargas. Esta columna posee los siguientes materiales. Y se indica esto. Se tienen las cargas. Luego es igual a 115.77 toneladas. MUX es igual a 8.82 toneladas metro.
MUY es igual a 17.64 toneladas metro. De los materiales también. F'(C) es igual a 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Y FY es igual a 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Como dato adicional se tiene lo siguiente. De la siguiente orden, determinar si la columna puede resistir estas solicitaciones en base al método del contorno. Considerar un factor alfa igual a 1.15. Ya. Y con esto comenzamos con la participación en clase. Representante de curso, por favor, nombre a un compañero. ¿Podría ser la señorita Carolina Lema? Perfecto, señorita Lema. Presente y buenos días. Buenos días. Tenemos lo siguiente, tenemos las cargas actuantes. Y como habíamos dicho, vamos a utilizar los diagramas del ACI. Esto ya se va a enviar. Necesitamos transformar estas cargas a una condición en la que se pueda comparar con cargas nominales. Por lo tanto, es necesario determinar P sub n. Tenemos lo siguiente. P sub n es igual a PU sobre phi. ¿A qué sería igual este valor? Indiquen. Sería 107.77 dividido para 0.65. 0.65 porque es una columna de estribos. ¿A qué es igual eso? 178.11 toneladas. Ya. Pues también necesitamos calcular los momentos. Tenemos MNX. ¿A qué es igual esto? Sería 8.82 dividido para 0.65. Ya. 13.57 toneladas metro. Tenemos aquí MNY. Esto es igual a MUY sobre phi. Sería 17.64 dividido para 0.65, que da 27.14. Ya, perfecto. Ya hemos determinado las cargas actuantes. Es el primer aspecto que se necesita para utilizar los diagramas. Ya. Después tenemos el siguiente paso que corresponde a la determinación de los valores de gamma. Ya. Y para esto es conveniente hacer un gráfico. Tenemos la sección transversal de la columna. Tenemos los ejes principales, el eje X. Y el eje Y. La dimensión horizontal es de 50 centímetros, esto señalamos en el gráfico. La dimensión de 50 centímetros se encuentra orientada de esta manera.
y la dimensión vertical se encuentra en esta dirección. Ya. Vemos entonces X y Y. Por favor, nombre a otro compañero. Al compañero Brian Alquinga. Señor Alquinga. Sí, Debemos calcular ahora gamma para cada una de las direcciones. Y comenzamos con gamma X. Aquí es igual gamma X. ¿Cuál era la definición esencial para gamma? no recuerdo, Inge, la fórmula. De presente, esto es igual a h menos 5 sobre h. Ah, ya, sí. Transformamos esta expresión para poder utilizar esto en centímetros. H menos 5 por 2.5 sobre h. ¿Y a qué sería igual esto? Para gamma X, ¿cuál sería la dimensión h? Para X sería 50 menos... No, en este caso recordamos, gamma X se refiere a un giro alrededor del sentido X. Y hay que ya, considerar la dimensión que resiste. ¿Cuál sería h en ese caso? es 30, entonces. 30 menos 5 por 2.5 dividido para 30. 0.58. Ya. En los diagramas se había mencionado que se tienen valores de gamma desde 0.6 hasta 0.9. Teóricamente no podríamos hacer nada en este caso, pero lo que sí se puede hacer es un proceso de extrapolación que se va a indicar. Por lo tanto, para determinar este valor, se debe considerar un valor de gamma entre 0.6 y 0.7. Son los valores más cercanos con los que se tienen datos, con los que se podría determinar este valor de gamma. Ya. ¿Qué tendríamos con gamma Y, en cambio? Gamma Y sería ¿Qué reemplazamos? 50 menos 5 por 2.5 dividido para 50. Nos da un valor de 0.75. ¿Qué valores de gamma se deberían considerar? De 0.7 y 0.8. Exactamente, tenemos un valor de gamma entre 0.7 y 0.8. ¿Alguna pregunta en esta parte? Es esencial entender cómo se define gamma, ya que de esto depende el resto de cálculos. Ya, nombre a otro compañero, por favor. Y a ver, el señor Alex Sergio Villalba. Ya, señor Villalba. Sí, ingeniero. A continuación vamos a calcular la cantidad de refuerzo que está presente en la columna. Se tiene entonces lo siguiente: Roge
es igual a ST sobre AG. ¿A qué es igual el área de hacer? El área de acero sería 8 phi de 6. 8 phi de 28. 28 milímetros. Podemos indicar así por el momento sobre AG, que es base por altura. ¿Qué es igual a eso? Ya, sería para los 8 phi de 28, sería en total 49.26 centímetros cuadrados. 49.26 centímetros cuadrados. Dividido para Para el área, 1500 centímetros cuadrados, dividido 500, el área perfecto. ¿Qué tenemos aquí? tenemos de 0.033. 0.032. 32. Y le dejamos en 32. Si podemos aproximarle a 0.33. Sí, 0.33. Estamos bien. Ya. Tenemos entonces el análisis. Análisis alrededor del eje X. Aquí vamos a indicar el procedimiento. Si nos acordamos del procedimiento de la carga recíproca, lo que se hacía era comenzar calculando Rn para calcular un Kn. Ahora lo que se hace es calcular Kn para obtener un Rn. Es un procedimiento inverso. Por lo tanto, definimos eso. Tenemos esta parte. Kn es igual a P sub n sobre F'C por Ag. Ya. Con la persona que estamos participando, ¿a qué sería igual esto? Sería los 178.11 Ya. dividido para el F'C, que es de 280 por 1500. Por 1500. ¿Las unidades son consistentes? Le pregunto. No son científicas. No, a las unidades. Si son consistentes, estamos trabajando con unidades No, tocaría consistentes de fuerza. dividir para 10 a la menos 3. No, Se puede multiplicarle por 10 dividir para 10 a la menos 3 o más fácil se puede multiplicar por 10 al cubo. Ajá. ¿Qué es igual esto? Con dos decimales. 0.42. 0.40. Tenemos ese valor. Vemos que tenemos este valor de gamma. Tenemos estos materiales. Por lo tanto, con este análisis se debe utilizar los diagramas R460, porque tenemos hormigón de 4 K6 a 0 grados 60, y se requiere el diagrama punto 6 y R460.7. Ya. A continuación se procede a leer los valores de Rn. Y para esto vamos a pasar a leer esto en un programa que permita la lectura como AutoCAD. De los valores de Rn. Y comenzamos, hacemos la lectura para cada uno de estos valores. En R460.6 se puede leer Rn igual y vamos a eso. Aquí un momento abrimos AutoCAD.
Ya, un momento, por favor. Y vamos a cambiar la visualización. Vamos a compartir la pantalla de AutoCAD. Ya. Entonces, estos serían los diagramas que se tienen. Tenemos R460.6 y R460.7. Ya. Antes se comenzaba con RN, ahora se comienza con KN. Por eso vamos a dibujar una línea en 0.42. Tenemos este valor justo en la mitad. Aquí recordamos que en el eje vertical, cada línea pequeña corresponde a 0.04. Ya. Después, ¿qué se hace? Se extiende esta línea, como estamos indicando, hasta una cuantía de refuerzo de 0.33 por 0.033. Aquí fijémonos, diagrama de 1% en esta línea, diagrama del 2%, diagrama del 3%, y 0.03 estaría aproximadamente por aquí. Con lo cual tenemos esto. Hacemos una línea y se lee el valor de Rn. La última persona que participó puede nombrar a un compañero. El señor Anthony Jara. Ya, señor Jara. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ya tenemos esto en pantalla. ¿Cuál es el valor de Rn que usted puede leer? Una mejor aproximación. Aproximadamente sería 16, 17, 18, 18.5 por ahí, 0.18, 18.5. 18.5 estaría justo en la mitad, pero vemos que está un poquito antes, más o menos. 18.2 o 3. 18.2 o 3, perfecto. Entonces vamos a eso y decimos eso. Ya, podemos copiar esa parte a OneNote para tener ya indicado eso. Tenemos el diagrama. Y tenemos que en R460.6 se puede leer Rn, como usted indica, de 0.182. 182, 183, esto no influye demasiado. Ya. Tenemos el siguiente valor para hacer la extrapolación. Esto vamos a enfatizar. Ahora vamos acá. Ubicamos la línea horizontal. 0.42 está por aquí. Fijémonos. Y vamos ubicando la cuantía. La cuantía es de 0.033. Tenemos lo siguiente, prestar mucha atención. Diagrama del 1%, diagrama del 2%, diagrama del 3%, y aquí ubicamos aproximadamente 0.03, por aquí más o menos. Ya, aquí bajamos. ¿Y qué valor puede leer? Aquí coincide casi en un valor ideal. Sí, sería en este caso 0.21. 0.21 directamente. Ya. Y podemos copiar este valor, copiar este gráfico. Tenemos el siguiente gráfico y en R460.7, como usted indicó, se puede leer 0.021. Otros decimales para ser consistentes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Ahora recordemos que teníamos un programa de interpolación. Vamos a abrir ese programa. Y se tiene esto. Habíamos realizado esto, habíamos utilizado la interpolación con gamma y con rho, pero la formulación que hemos indicado, que se había utilizado, sirve para
parámetros de entrada de cualquier tipo. En este caso, kn y gamma. Por eso podemos copiar y modificar esto de acuerdo a nuestras necesidades. Tenemos datos de entrada, gamma 1, gamma 2, gamma dado. Aquí tenemos kn. Tenemos el primer valor de Rn, que es lo que se obtiene, Rn1, Rn2 y Rn obtenido. ¿Ya? Y los valores de gamma que habíamos indicado son de 0.6, 0.7 y se había leído un valor de 0.583. Ya. Y los valores de Rn que se tenían, aquí recordando, era de 0.182 para 0.6. .182 y Rn2 era de 0.21. ¿Ya? Y con este valor de Rn, aquí redondeamos a 3 decimales para tener consistencia, se tiene este valor. Aquí recordemos, no estamos haciendo una interpolación, sino una extrapolación, porque sabríamos que este valor está bien o está mal con la persona que estamos participando. Fijémonos la correspondencia de este valor a este, de x a y, de x a y, este valor de x y este valor de y. ¿Alguna idea? Tal vez porque estaría bien, porque estaría mal. Según yo, el gamma que estamos está fuera del rango que estamos analizando del 0.6 al 0.7. Exacto, por eso es una extrapolación. Porque si fuera interpolación estaría, por ejemplo, un 0.65, un 0.63. Esa sería una interpolación. Pero ahora estamos con una extrapolación. ¿Y qué pueden notar con este valor de Rn obtenido? Igual, o sea, ese valor de 0.177 está fuera de los rangos de R1 y R2. Y debería ser menor a este o mayor a este. Debería ser menor al R1. Exacto, aquí vemos que hay una correspondencia que va aumentando 0.6 a este valor. Tenemos esto y 0.7 a esto. Y hay un aumento, obviamente. Por lo tanto, siguiendo esa tendencia como esto, como este valor, prestar atención, este valor es menor a este, deberíamos esperar un valor menor a esto. Y efectivamente, si funciona, tenemos una expresión que es válida para eso. Tenemos este valor que es menor a este. Como este programa de interpolación está basado en una relación de proporcionalidad general, esto sirve tanto para interpolación como para extrapolación. Si usted desea, puede plantear la extrapolación manualmente. Sin embargo, usted se va a dar cuenta que esa expresión es idéntica a la que se tiene para interpolación. Y vemos que el resultado es consistente. Se tiene un valor menor a este Rn. Es una parte de análisis muy importante. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya, entonces ya tenemos eso y podemos continuar. Podemos copiar este resumen. Esto justifica la interpolación. Tenemos esta tabla y se tiene el valor interpolado. Ya. Como ya se tiene Rn, se puede pasar de Rn a un momento de la siguiente manera. La última persona que participó, señor Jara, por favor, nombre a otra persona. Al señor Diego Fernando Cadena.
Ya. Señor Cadena, Sí, ingeniero, buenos días. buenos días. Recordando el indicador RN, tal como está en pantalla, también tenemos aquí. Esto es igual a, para el caso particular, podemos tomar la definición de una ecuación. Tenemos que Rn es igual a Mnx sub 0 dividido para F'C por Ag por H. Aquí lo que interesa es despejar Mnx sub 0, lo que no se conoce. Mnx sub 0 es igual a Rn por F'C por Ag y por H. Ya tenemos todos los datos, fijémonos. ¿A qué sería igual esto? Sería el RN que obtuvimos de 0,177 ¿Ya? por el F'C que es 280, por el AG me parece que era 1500 ¿Ya? y por el H que no recuerdo, espera un momentito, era de 30. 30, exacto. Es muy importante recordar esto y no confundir con el valor de 50. Para la resistencia alrededor de X se considera el valor de 30 centímetros. Es muy importante eso. Y multiplicamos por 10 elevado a la menos 3 para tener esto en toneladas. Para 10 elevado a la menos 5 para tener esto en toneladas metros, perdón. Ya. ¿A qué es igual este valor? A 22,30. 22.30 toneladas metro. Y ya, perfecto. Ya tenemos entonces este elemento para ingresar en la ecuación. Y necesitamos analizar la columna en la otra dirección. Tenemos 5 el análisis alrededor del eje Y. Nombre a otro compañero, por favor. El señor Luis Felipe Hidalgo Ayala. Ya. Señor Hidalgo. Sí, Inge, ¿cómo está? Ya se tiene lo siguiente. Como teníamos antes, K sub n es igual a P sub n sobre F'C por Ag. Y ya teníamos esto, teníamos 178.11 por 10 al cubo. El nivel de carga. Y esto se divide para F'C, que es 280, por Ag, que es 1500. Esto ya se tenía y era igual a 0.42. Ahora tenemos este análisis alrededor de Y. Se debe considerar gamma Y. ¿Qué valores de gamma se deben considerar? ¿Qué valores de gamma se deben leer en los ábacos? Para este eje. Gamma Y, poniendo en pantalla, era de 07 y 0.75. 08. 0.7 y 0.8. Por eso mencionamos, tenemos los valores, tenemos las lecturas de los valores de Rn. Y se tiene lo siguiente. Aquí mencionamos, se debe utilizar los diagramas R4 60.7 y R4 60.8. Ya, y vamos con la lectura de los valores de Rn. Ya. Aquí
aquí fijémonos algo importante. Para 0.42 y la cuantía de refuerzo de 0.033 ya se hizo esto. Ya se hizo para R460.7. Por lo tanto, podemos copiar ese valor. Tenemos este valor por acá. Podemos pasarlo a OneNote. Ya tenemos ese resultado. Decimos que en R460.7 se puede leer, se podía leer este valor de Rn igual a 0.210. Ya tenemos eso. Nos falta leer para R460.8. Vamos a eso. Tenemos aquí ya R460.8 el diagrama. Y comenzamos igual. Ubicamos una línea. Vamos al eje vertical. Y KN 0.42. KN se ubica por aquí. Y ubicamos el diagrama que necesitamos. Tenemos 1%, 2%, 3%. Y para 0.033 tendríamos un valor que está por aquí aproximadamente. Ya. Tenemos una línea vertical. Una persona que estamos participando, ¿cuánto puede leer? Sería 0.231 más o menos. Exacto, 0.231. Podemos pasar entonces esto a OneNote. Tenemos el gráfico. Y decimos lo siguiente, en R460.8 puede leer Rn igual a 0.231. El acercamiento nos ayuda a leer mucho mejor este valor. ¿Ya? Ahora, efectivamente, esto sí se trata de una interpolación. Fijémonos que el valor de gamma, 0.75, está entre 0.7 y 0.8. ¿Alguna pregunta en esta parte sobre la lectura, sobre cómo se están leyendo estos valores? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ya. Entonces tenemos eso. Tenemos la segunda lectura y podemos pasar al programa de interpolación para indicar esos valores. Tenemos esto. Tenemos gamma, ahora es 0.7, 0.8. Y el valor ahora de gamma es de 0.75. Rn1 era de 0.210. Rn2 es de 0.231. Y se tiene este valor interpolado de Rn. Aquí aplicando directamente lo que ya se programó con esta expresión. Esto se había hecho previamente para saber cómo utilizar los diagramas de interacción. ¿Ya? Tiene entonces esto, pasamos a OneNote. Tiene esto. Ya. Y se procede a lo siguiente. Tenemos una pregunta, señorita Flores. Ingeniero, una consulta. No sé si estoy mal. En el RN obtenido, en el anterior caso, nos salió un valor menor al que leímos. En este caso no nos está cumpliendo esa condición. Si aquí habíamos dicho es una extrapolación, podemos explicar esto. Aquí Sí, por favor. vamos a tener una representación gráfica de lo que se está haciendo. Tenemos el eje horizontal. En el cual tenemos los valores de gamma. Tenemos gamma.
Y en el eje vertical, para el proceso de extrapolación, en este caso, tenemos Rn. ¿Ya? Y vamos a indicar lo que está ocurriendo. Tenemos estos valores y su correspondencia. Tenemos el valor de gamma de 0.6, 0.7 por aquí, y el valor que se está interpolando, que es 0.58. Entonces vamos a indicar todos esos valores. 0.6, 0.7, y 0.8. Y 0.6, 0.7 y 0.583. Que si ubicamos esto en una recta numérica, se ubicaría por aquí aproximadamente. Ya. Entonces, ¿qué observamos? Para 0.6 y 0.7 se tenían estos valores. Aproximadamente 0.182. Un valor pequeño en comparación con el otro. Y un valor de 0.21 por aquí. Aquí prestamos atención, el valor de gamma no se encuentra entre 0.6 y 0.7, se encuentra afuera. Sin embargo, los datos que tenemos de 0.6 y 0.7 podrían servir para determinar eso. Aquí tendríamos una extensión. Y esta sería la línea que une los dos puntos de 0.6 y 0.7. En base a esto se puede hacer una extensión de la tendencia. La línea obviamente continuaría con estos valores. Y este valor correspondería a esto, al valor de 0.583 para gamma. ¿Ya? Tenemos esto. Y aquí vemos la razón por la que se llama extrapolación. No es intrapolación porque el punto no está en la mitad de los valores que se tiene dato. Tenemos una extrapolación porque estos valores están por afuera. Y aquí podemos indicar los valores. Tenemos 0.177. El valor que es menor, la correspondencia. Se esperaba que fuera un valor menor porque este valor corresponde a esto y estos valores son mayores. Tenemos un valor de 0.182. Valor de 0.210. Aquí habíamos hecho esta relación de proporcionalidad, habíamos hecho este programa para intrapolación. Sin embargo, como es una relación de proporcionalidad general para una recta, sirve también para este caso de extrapolación, para este punto, que lógicamente debe tener un valor menor que el que correspondería a 0.6, que corresponde a este. ¿Estamos claros en esa parte? Sí, Inge, muchas gracias. Ya, esta sería la representación gráfica del proceso de extrapolación. Ya. Perfecto. Después ya tenemos esto y cuando se analizaba en Y veíamos que teníamos intrapolación común. 0.75 se encuentra entre 0.7 y 0.8 y ya tiene un valor intermedio entre esos dos. Ya. Y en base a Rn se puede obtener el momento Mn y E sub 0 que se requiere. Tenemos eso. Tenemos ahora Mn y E sub 0.
¿A qué sería igual esto con la persona que estamos participando? Ya, sería 0.221 ¿Ya? por el F'C, que era 210, creo que era. 280. 280 por la base y por la altura, que era 1500. Y por 50. 50. Estamos ya en el otro sentido de análisis. Y esto vamos a multiplicar por 10 a la menos 5 para transformar a toneladas metro. ¿A qué es igual esto? Sale 46.41. 16.41 toneladas metro. ¿Ya? Listo. Ya tenemos entonces toda la información necesaria para utilizar el método del contorno. Vamos a proceder a aplicar el método. Inge, ahí falta cambiarle la nomenclatura nomás. Gracias. Tenemos aquí MNY sub 0. Ya, perfecto. Tenemos la aplicación del método del contorno. Y partimos de la ecuación que se tenía. Esta ecuación. ¿Cómo se utiliza esta ecuación? Primero se reemplazan los valores. Tenemos lo siguiente. MNX era 13.57. MNY corresponde a 27.14. Alfa se dijo que era 1.15. Y se tenían los valores de MNX sub 0. Este valor era de 22.30. Y sub 0 que es 46.41. La persona que estamos participando, ¿a qué sería igual el lado izquierdo de la ecuación? ¿A qué sería igual esta operación? Sale 1.104. 1.104. Y vemos que este valor es claramente mayor a 1. Tenemos aquí la familia de curvas. Podemos escoger cualquier familia. Y vamos a indicar a qué corresponde lo que se obtuvo. Cuando se tiene la suma de estos valores y se tiene un valor mayor a 1, significa que el punto donde se está analizando las fuerzas se encuentra fuera de la superficie de falla. Es decir, podemos considerar cualquier curva, por ejemplo, la curva de 1.6, podemos colocar esto con un color diferente, color negro, por ejemplo. Podemos escoger la curva gris, por ejemplo. Por dar un ejemplo, suponiendo que esto es igual a lo que... Ya, tenemos esa curva. Y cuando se tiene un valor mayor a 1, es como si tuviéramos, cuando se analizaba con diagramas de interacción, como si se tuviera un punto fuera de la superficie. Eso es lo que ocurre. Por lo tanto, decimos que cuando se tiene valores mayores a 1, no se cumple con la condición de resistencia, porque esto sobrepasa la superficie. Y
concluimos eso precisamente. El valor obtenido es mayor a 1. Por lo tanto, la columna no es capaz de resistir las cargas impuestas. Se debería aumentar el refuerzo o las dimensiones de la columna para obtener un diseño satisfactorio. Ya, ese sería básicamente el uso. Se compara la evaluación de este valor con 1. Si se obtiene valores menores a 1, el diseño es satisfactorio. Si se obtiene valores mayores a 1, el diseño no es satisfactorio. ¿Alguna pregunta en esta parte? Inge, ¿puedo repetir la última parte? Se me corta un poco el internet, por favor. Ya. Lo que se hace básicamente es evaluar este valor y comparar con 1. Aquí tenemos las fuerzas impuestas, las fuerzas que habíamos transformado a condición nominal, las fuerzas de dato, y esto se divide para las fuerzas que habíamos calculado de resistencia con los ábacos, MNX sub 0 y MNY sub 0. Se introduce esto en la expresión y se verifica el valor. Una vez que se obtiene el valor, se compara con 1. Si el valor es mayor a 1, la columna no puede resistir las solicitaciones, estas solicitaciones de momento. Si el valor es menor a 1, el diseño es satisfactorio. Inge, y en el caso de que fuera igual a 1. Ahí se cumpliría exactamente la condición. Aquí lo que indica siempre el código, como ya se consideran los factores de reducción de resistencia, este valor debería ser menor o igual a 1. Mientras no se pase de 1, el diseño es satisfactorio. Ese sería el concepto general. Porque ya se tiene en cuenta los factores de reducción de resistencia. Como se tiene en cuenta eso, se puede considerar valores hasta el límite. El límite en este caso es el valor de 1. Ya. Con esto pasamos a la última unidad del semestre, que es la unidad número 5. Vemos aquí lo siguiente que corresponde a las consideraciones especiales para diseño de columnas. Esto se clasifica en 2 secciones importantes. La primera sección corresponde a requisitos generales para diseño de columnas. De la primera especificación respecto al refuerzo longitudinal. El código especifica en los requisitos generales que la cuantía de refuerzo longitudinal no puede ser menor a 0.01 ni mayor a 0.08. Se entiende entonces que ρg cuantía de refuerzo es igual a ST sobre AG. Esto ya se ha indicado, pero conviene recalcar.
AST es igual al área transversal del refuerzo longitudinal. Es el área transversal total de la sección de la columna. Ya. Una vez que se tiene estos requerimientos sobre refuerzo longitudinal, se tiene también requerimientos para refuerzo transversal o para refuerzo mínimo para cortante. Y el código menciona lo siguiente. Debe colocarse un área mínima de refuerzo para cortante, AB mínimo, en todas las regiones donde BU es mayor a 0.5 de FIBC. Ya. Y el código indica lo siguiente. AB mínimo debe ser el mayor de estas dos opciones. Tenemos A. Esto es igual a 0.2 por la raíz cuadrada de F'C por B sub W por S dividido para F y E. Opción B, que corresponde a 3.5 de B sub W por el espaciamiento S sobre F y E. Este es el acero que se debe colocar. Sin embargo, esto no se realiza en diseño. Lo que realmente se hace en diseño acortante es definir un espaciamiento de estribos. Por lo tanto, estas ecuaciones en función del espaciamiento, en función de ese máximo, se dice que ese máximo debe ser el mayor de, y estas expresiones imponiendo cierto estribo pasan a ser lo siguiente. Tenemos A igual a AB. AB es el área, la sección transversal de dos ramales de un estribo, es decir, el área transversal de dos patas de un estribo. Esto es igual a B por FY sobre 0.2 por la raíz cuadrada de F'C por B sub W. Ya, A. Y en cuanto a B, se tiene AB sobre 3.5 de B sub W. Ya, es lo que indica el código. Y se tiene requerimientos sobre la disposición del refuerzo longitudinal. El código menciona lo siguiente. Se debe proveer un número mínimo de 4 varillas longitudinales para columnas de estribos, 6 varillas para columnas de espiral. Este es un requerimiento más bien
basado en la intuición, algo bastante obvio, ya que si se tiene una columna de estribos o una columna rectangular, la única forma de armar esta columna es con 4 varillas al menos, para ubicar los estribos. Esto es esencial para asegurar que se pueda colocar los estribos y para tener un armado consistente. De igual forma, si se tiene una columna circular o una columna con espiral, para facilitar el armado, para poder formar una circunferencia, se deben tener al menos 6 varillas. Con 6 varillas se formaría una forma hexagonal que ya empieza a ser similar, de cierta forma, a una circunferencia. Esto es muy, muy importante, algo bastante obvio, algo bastante elemental, pero que es necesario mencionar. ¿Alguna pregunta sobre estos requisitos? Obviamente vamos a desarrollar algunos ejemplos con estos requisitos para el armado de columnas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Inge, y para el espaciamiento mínimo entre varillas longitudinales. Se aplican los mismos requisitos que se tenían para vigas. El código hace referencia a este capítulo y se tienen los mismos requerimientos. Básicamente, un espaciamiento mínimo de 1 pulgada entre varillas, 4/3 del tamaño máximo del agregado, y una varilla número 8, que corresponde a una varilla de 25 milímetros, que sigue siendo 1 pulgada. Esos serían los 3 requisitos que se tienen en mente. Hay otros requisitos también, pero son básicamente iguales a lo que se vio en vigas. Eso se aplica tanto en vigas como para columnas. Eso vamos a ver también. Aquí como recordatorio, esto voy a mantener recordando, ya en 15 días aproximadamente, para el día jueves 18, se tiene la segunda lección práctica. Y esto va a abarcar hasta efectos de esbeltez. Todo lo que se vio en efectos de esbeltez para pórticos arriostrados y no arriostrados. Muy importante. Ya, ¿aquí había alguna pregunta? Sí, ingeniero, justamente era para preguntarle los temas de la prueba del 18 de marzo. Ya. Si eso va precisamente todo lo referente a diagramas, todo lo que se vio después de la anterior prueba, diagramas hasta efectos de esbeltez. Inge, una consulta, ¿sería justamente hasta la unidad 4, o sea, antes de empezar la unidad 4? A ver, la unidad 4, creo que era esbeltez, precisamente, esto déjeme verificar. La 4 tengo con el nombre de columnas sometidas a flexión biaxial. Ya esta es la sección 4. Sí, sería entonces la sección, lo que vimos de la sección el capítulo 3 sería. Ya. ¿Sería desde análisis y diseño de columnas de hormigón armado con otros métodos? Sí, con otros métodos. Tenemos todo el capítulo 3 y esa parte anterior que corresponde a diseño de columnas con análisis y diseño de columnas con otros métodos. Ya, Inge, muchas gracias. Ya.
Y de igual forma se aconseja que vaya desarrollando el trabajo grupal para realizar una preparación adecuada para esta lección y también para el examen final. El examen final es sobre todo el semestre. Ya, tenemos eso. Una pregunta adicional, señor Sánchez. Sí, Inge, ¿y la fecha exacta del trabajo para cuándo era? No había mencionado, no recuerdo. Esto también creo que vamos a tener tiempo suficiente para la semana anterior a la semana de exámenes. La semana de exámenes es el 29, del 29 al 1, y se aprovecha también la ocasión para definir esta fecha. Considerando el horario, para la conveniencia para poder calificar lo antes posible, se va a tener el examen final el día martes 30 de marzo. Anotar eso, por favor. O sea, el trabajo sería de la semana del 22, ¿verdad? Sí, eso está por definirse en la semana del 22 al 26. Ah, ya. Ok, Inge. Ya. Perfecto, se tiene eso. ¿Alguna pregunta adicional, señor Villamarín? Ingeniero, buenos días. Disculpe, ¿para el examen también va teoría o solo es la práctica? Para el examen final solamente teoría, parte de práctica. Hay algunos inconvenientes con el aula virtual y para evitar problemas, prefiero que solamente sea práctica la evaluación. Solo ejercicios. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ya. Una pregunta adicional. Señor Paredes. Buenos días, Inge. Y disculpe, ¿para cuándo quedaría la prueba teórica de la siguiente prueba? Quedaría para el día sábado de esa semana por la noche. Sería para el día sábado 20 de marzo. Tentativamente a las 9 de la noche. Listo, Inge, muchas gracias. Ya. La segunda lección práctica para el día 18. Lección teórica para el sábado 20. Ya, muy importante. Listo. Si no hay más preguntas, se da por terminada la clase. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buen día. Buen día. Gracias, Inge. Gracias, Inge, hasta luego. Pase bien.